El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos. Nos sintoniza habitualmente aquí en la 94.5 FM. Radio Universidad de Santiago está conmigo hoy día en el sonido Daniel Cuevas. Gracias, Daniel, por esta puesta al aire. Yo los quiero invitar a que estén revisando la página web del Museo Histórico Nacional. Hay una serie de actividades por esta temporada de verano, talleres para los más pequeños. También está abierta la muestra, ¿no?, que se llama Memoria Profunda y revela la historia, el trabajo de los obreros de la construcción y alcantarilleros de Santiago, su vida sindical, su vida política, la importancia de ellos en la historia de nuestra nación. Así que están invitados, es gratis, el museo está abierto de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde. Hoy día vamos a conversar de literatura, vamos a estar hablando de una reciente publicación que es la traducción de la obra La Tierra Baldía, el poema más importante del siglo XX, ya lo vamos a hablar porque esta traducción de T.S. Eliot, ustedes, nuestros invitados de hoy me corregirán. Se acaba de publicar entonces esta traducción que además es bilingüe, ¿no? Vamos a hablar también del arte de la traducción y por qué republicar este libro, uno de los clásicos de la literatura. Nos van a acompañar el día de hoy Braulio Fernández, él es el director del Instituto de Literatura en la Universidad de los Andes y quien realizó esta traducción, y Juan Carlos Villavicencio, editor de Descontexto, la editorial que está publicando este libro. Antes de empezar a conversar con ellos, los voy a dejar con música y enseguida iniciamos con esta entrevista.
Ya están conmigo esta mañana Juan Carlos Villavicencio, editor de Descontexto, y Braulio Fernández, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes. Vamos a estar hablando de T.S. Eliot y La Tierra Baldía, este poema que yo decía hace un rato puede ser el más importante del siglo XX. Se acaba de publicar este libro con una traducción bilingüe, ya se ha publicado anteriormente, pero aquí en Chile se ha realizado este trabajo. Bienvenidos Braulio y Juan Carlos, gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Muchas gracias a ti. Hola, buenos días. Vamos a partir por lo más llamativo, impactante. ¿Por qué el poema más importante del siglo XX? Por favor, hazme el favor. Bueno, esta traducción que hemos hecho juntos, Juan Carlos y yo, del poema que llamamos más importante del siglo XX, yo creo que, bueno, en primer lugar, por cómo es el poema en sí, ¿no? Representó una verdadera revolución en el modo de poetizar, en los temas a poetizar, en la estructura, en la factura del poema, ¿no? Fue una novedad tremenda. Pero además porque constituyó una influencia enorme a la poesía posterior. Es decir, como el Ulises de Joyce, hay un antes y un después de La Tierra Baldía, ¿no? Ya no se escribió poesía del mismo modo, ¿no? También, obviamente, se siguieron escribiendo poesía de modo tradicional, pero la gran tradición, por decirlo así, tuvo un punto de inflexión, ¿no? Marcó un antes y un después. No dejó de ser un referente ineludible, ¿no? Para el devenir de la poesía, no solamente en lengua inglesa, sino incluso en lengua castellana. Poetas chilenos nuestros fueron influenciados también por este poema. Estoy pensando en el Neruda de la Residencia, en parte Nicanor Parra también, en fin. Entonces, tiene una importancia en sí mismo, como lo que fue, lo que constituyó, pero sobre todo por la influencia que generó para el resto de los poetas que vinieron a continuación. Juan Carlos, tú... recordaba, por ejemplo, el caso de Clemente Riemann, el primer poema que él publica en Carramagüén comienza con un verso que dice: no era baldía aquella tierra. O sea, así el nivel de influencia, digamos, de Eliot en nuestra literatura, como dice Braulio, en el occidente entero en realidad. Claro, entonces, y bueno, también yo agregaría porque en el momento que fue publicado, en 1922, igual que el Ulises de Joyce, El Tractatus. Y el Tractato de Wittgenstein y Trilce de Vallejo, sí, ahí hay una claro, confluencia muy notable de textos de ese mismo año, ¿no? Las temáticas que abordó fueron de una contemporaneidad, de una radicalidad coyuntural que yo creo que no tenía antecedentes, o no de esa manera. En literatura es muy difícil, en realidad es imposible hablar de único, primero, original. Esas palabras están desterradas porque todos los libros se escriben sobre otros libros, ya hay influencia, y no. Pero en un sentido relativo, yo diría que el poema, claro, en el momento en que se publica, da cuenta de una contemporaneidad de un modo que no había sido tan fuerte anteriormente, diría, ¿no? Claro, en rigor recoge el zeitgeist, el espíritu de los tiempos. Exactamente. Entonces, hay que pensar un poco que recién había terminado la Primera Guerra Mundial, esa oscuridad quizás está reflejada, anticipada por George Trakl, por ejemplo, y creo que en Eliot, después de la guerra, mirar un poco, reflexionar, caer en cuenta de qué fue esto que pasó, y esa oscuridad creo que está muy bien reflejada en el poema. Ahora, en todo caso, perdona, hay una cosa bien paradojal, porque junto a todo lo dicho, Eliot para esa época y algunos años después, porque él fue un gran crítico y en cierto modo modeló el gusto literario europeo durante las décadas siguientes a la guerra, él predicó con mucha fuerza la idea de la impersonalidad del poema, es decir, que el poema tenía que valerse por sí mismo. Y sin embargo, La Tierra Baldía es un poema profundamente autobiográfico, es decir, pocos poetas del siglo XX hicieron de su propia vida materia poética, ¿no? Hay pasajes del texto original que editó Pound,
donde él le puso en inglés así, picture, esto es una fotografía, ¿no? Y tiene que ver mucho con su propia relación personal con su primera mujer, Vivian Haywood, ¿no? De hecho, uno de los temas centrales del poema es la figura de la mujer. En general, todo el simbolismo relativo a la fertilidad y a la generación está invertido, ¿no? Todo lo que debiera generar vida genera aquí muerte. Pero en ese contexto la mujer tiene un rol muy principal y eso tiene que ver muy estrechamente con su vida. Entonces también hay una cosa bien paradojal ahí de alguien que haya predicado tanto tiempo la impersonalidad del poema y haya hecho de su propia vida la materia del poetizar, digamos. Ahora, eso no es un elemento para considerarlo el poema más importante del siglo XX, pero quería agregarlo como dato, ¿no? Bueno, vamos más atrás en esta conversación, porque a lo mejor muchas personas conocen el nombre, o lo han oído, pero no saben más de la vida de Eliot ni de los temas sobre los que escribía. Así que tú das un poco de contexto, ¿no? Vamos poniéndonos en la época en que aparece esta figura literaria mundial. Bueno, a ver, brevemente, Eliot nace en Estados Unidos, en San Luis, Missouri, en 1888, hijo de una familia puritana de cierta raigambre. Algún abuelo, bisabuelo fue fundador de la Universidad de Harvard. Y bueno, estudió en el colegio, entró a Harvard, estudió ahí filosofía, hizo estudios en la filosofía de Bradley. Y viajó a Europa, estuvo en París en el año 11 aproximadamente, se involucró un poquito con el ambiente ahí y regresó después a Estados Unidos a terminar su tesis doctoral en Harvard. Y hacia el año 17, si no me equivoco, vuelve a Inglaterra con ánimo de seguir estudios postdoctorales, cosa que no realiza efectivamente, y bueno, y empieza su carrera. Bueno, ya había publicado textos, sus primeros poemas, Prufrock and Others Observations, La Liebre de Marzo, que fueron sus primeros poemas, y decide quedarse en Inglaterra y empieza a dar clases en colegio. Después consigue un trabajo en el Lloyds Bank, y bueno, empieza un momento muy duro para él. Y Ezra Pound y otros amigos logran sacarlo del banco para que se dedique a escribir. Posteriormente lo contrata en la editorial Faber and Faber como editor general, donde va a trabajar prácticamente toda su vida. Y ahí, bueno, empieza ya su carrera, ¿no? En el 22 publica Tierra Baldía. Y hace el año 35, 37, si no me equivoco, se convierte a la iglesia anglicana, a la High Church. Entre medio, bueno, su mujer termina internada en un sanatorio para enfermos mentales, va a morir varios años después, y bueno, junto con su labor como editor en Faber, él va a publicar una revista, The Criterion, que va a ser una revista muy influyente durante los años 40, 50, y en su labor de editor y de crítico va a marcar mucho también los gustos, como decía al principio, literarios europeos de la época, ¿no? Sigue publicando, va a publicar Miércoles de Ceniza en el año 37, después en los años 40, entre la guerra y final, su obra maestra, quizá, Los Cuatro Cuartetos. Pero también Eliot publicó muchos textos críticos, muchos ensayos, y fue un dramaturgo de mucho éxito comercial, ¿no? Tuvo obras de teatro que fueron muy exitosas, ¿no? Colas de gente en Londres para ver sus obras. El año 65 recibió el Premio Nobel de Literatura. No recuerdo si fue antes o después que se casó con su secretaria de toda la vida en Faber, Mrs. Valerie Fletcher, que murió hace algunos pocos años, ¿no? No tuvo hijos de su primer matrimonio, tampoco por supuesto el segundo, porque ya eran muy mayores, y murió el año, no me acuerdo, 70 y algo, no me acuerdo la fecha de muerte de Eliot, pero murió de enfisema pulmonar. Era un gran fumador, ¿no? Y bueno, eso un poco una reseña breve de su vida. El año 20, él estaba en Londres cuando publicó La Tierra Baldía, que el texto original fue editado por Ezra Pound, y
Está dedicado, de hecho. Y de hecho se lo dedicó a Pound, ¿no? Y bueno, Pound también fue muy importante para la publicación del Ulises de James Joyce, que se publicó en París por la librería Shakespeare and Company, que dirigía la Sylvia Beach, también en el año 22. Pero Pound fue muy importante también, ¿no? Fue muy influyente. Pound fue un gran, bueno, aparte un gran poeta, excelentísimo poeta, fue un gran promotor, ¿no es cierto?, de estos nuevos autores, ¿no? Eso ha sido una reseña muy, muy breve de la vida de Eliot, ¿no? Bueno, justamente para ir conociendo esta figura y cómo se movía el ambiente literario de la época, quiero que vayamos hablando además en detalle de la estructura, pero también del tremendo trabajo de traducción, de la responsabilidad, porque al final no es solo, no sé, poner una palabra al otro idioma, sino es como una reescritura, ¿no? Así es. ¿Cómo fue todo ese proceso? El proceso en extenso viene desde nuestro encuentro en la Universidad de Chile, en un curso del magíster en literatura con el profesor Rodolfo Rojo, ya fallecido, y a quien dedicamos este trabajo, los dos. Cuando nos conocimos, claro, estábamos en poesía norteamericana. Sí, un curso sobre Whitman. Claro, sobre Whitman particularmente. Empezamos a mostrar nuestros trabajos y llegamos a un punto en donde, claro, Eliot era extraordinariamente relevante para los dos, este poema particularmente. De hecho, la tesis de magíster de Braulio es La mujer en la tierra baldía. O sea, involucrado de una manera brutal con Eliot. Llegó un momento en que, claro, Braulio traduce, es un tremendo traductor de Shakespeare. Yo he estado traduciendo una década también de una manera más informal, pero muy constante también. Y llegamos a un punto en que de repente aparece en mi puerta Braulio y me dice, bueno, hagamos este libro de una vez por todas, ¿cierto? Nos interesa a los dos y saquémonos las ganas. Y claro, el libro en general es un trabajo notable de Braulio, un trabajo intelectual brutal porque él es el que hace gran parte de la estructura de la edición que estamos presentando nosotros, que es el estudio preliminar, las notas a las notas de Eliot, la bibliografía, qué sé yo. Y claro, bueno, Braulio vino a pedir un poco de mi sentido como poeta, un poco de la música que hay que aplicar cuando uno traduce un texto abierto, un texto de un idioma a otro, y lo puedes, aparte de entenderlo y que se entienda, tiene que venir con una carga musical que es inherente, digamos, a la poesía, a la buena poesía, creo yo, por lo menos. Bueno, mencionas mucho esto de la musicalidad, ¿no? Que quiero que vayamos viendo, como les decía, también la estructura del poema, toda esta parte más técnica de construir. Bueno, ya con mayor razón si estuviste enfocado en indagar en la mujer en este poema en particular, pero quiero que vamos abordando estos temas porque, yendo a la primera pregunta que les hice, ¿no? ¿Por qué el poema más importante del siglo XX? Hoy día, si pensamos en poemas, tenemos muy en mente, no sé, siempre Pablo Neruda, cosas cortitas o a veces enfocado como al romance, o episodios muy breves que se pueden relatar en un poema, pero en este caso tenemos un gran libro que es un gran poema, que de alguna manera es como un clásico de la literatura, o sea, va hacia cómo se escribía, no se hacían los clásicos de la literatura, pero narrado como un poema, ¿no? Los quiero invitar a escuchar música. Vamos a hacer una pausa también en esta conversación, comentarles a ustedes, amigos, que hoy día estamos conversando con Juan Carlos Villavicencio y Braulio Fernández, que acaban de publicar esta traducción bilingüe de La tierra baldía de T.S. Eliot. Partíamos hablando, ¿no?, del poema más importante del siglo XX. Ya lo vamos a seguir descubriendo esta mañana aquí en la 94.5 FM. Los dejo con música y ya volvemos con esta conversación.
Cada domingo en Radio Universidad de Santiago, un clásico de la radiofonía. Tango Visión. Desde 1975 al aire con tangos del más alto nivel. Uniendo tradición y vanguardia musical. Tango Visión. Un programa conducido por Enrique Carrión. Domingo, 11 de la mañana, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena, músicos y agrupaciones que han dejado un legado. Para olvidarme de ti, especialmente chileno. Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno. Todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Ni te mojaste, te llevaste hasta el pandero. Ay, menos mal que es duro el suelo. Está duro el suelo. Amanuñao, querí mirar pa'l lado. Fábrica ya puro fierro, ahora te está llevando el cerro. Ya párale, pues carroñero, ay, no te sirvo pa' ser fierro, ni pa' ser como que le hago un hoyo al cerro. Ni pa' hacerle un hoyo al cerro, ay, ni pa' nada que saque chispa, ay, no te sirvo pa' tornillo de organillo. Camaronero, anda agarrándote el sombrero. Ay, 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 oiga. Era tu invento, me querí contar un cuento, ay, no sé qué con el pulento. Con el pulento. Camaronero, financiero, el embutero, vende el agua que no llueve y compra con lo que no debe. Amanuñao, estás quedándote pelado. Ay, tú te viste que la alpiste es pa'l caimán donde la viste. Anda agarrando tu sombrero, ay, pa'l que sabe está la vista. Y no pa' vos
que así sufrir al mundo entero. Amanuñado y me tení más que cabreado. Déjale. Ya tuve de esto, ahora voy por si hay un reto. De nuevo. Ya tuve de esto, ahora voy por si hay un reto. Otra vez. Así es. Vamos. Ya tuve de esto, ahora voy por si hay un reto. De esto, ahora voy por si hay un resto. ¿Cómo no? Ya tuve de esto, ahora voy por si hay un resto. Ya tuve de esto, ahora voy por... Estamos de regreso aquí en la 94.5 FM, nos puede oír también en radiosach.cl. Hoy nos acompañan Braulio Fernández, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, y Juan Carlos Villavicencio, editor de Descontexto. Estamos conversando de La Tierra Baldía, esta nueva publicación que trae una traducción bilingüe de este poema, el más importante del siglo XX. Conversábamos en el anterior bloque de... Nos hacía un resumen, Braulio, de quién fue Eliot, en qué contexto aparece esta figura literaria. Hablamos del trabajo de la traducción, que es un gran trabajo, además siento que es muy lindo, ¿no? Me imagino que uno redescubre muchas veces un texto que a lo mejor ya ha leído, aparecen cositas. Es lo que tú dijiste, es una reescritura, ¿no? En cierto modo traducir es reescribir, porque claro, traspasar palabras de una lengua a otra no es traducir, ¿no? Además, Eliot nunca va a sonar en español como suena en inglés. En eso el trabajo con Juan Carlos fue notable, porque, claro, en general, La Tierra Baldía es un poema que no tiene, vamos a decir así en simple, una métrica regular, ni recurre a la rima, salvo en algunos casos que lo hace por cacofonía. Sin embargo, mantiene la impronta de la musicalidad a través de la aliteración y de los fonemas, de cómo suenan las palabras en inglés, ¿no? Y en eso el trabajo de Juan Carlos fue notable, porque bueno, él como es poeta tiene un oído privilegiado, ¿no? Y entonces había que hacer, era imposible hacer sonar a Eliot en castellano como suena en inglés, eso es imposible. Entonces, ¿qué fue la opción que tomamos? Ser lo más fieles al sentido, ¿no? Pero que ese sentido sonara también de algún modo muy bien en español, ¿no? Y ese fue, bueno, la oreja de Juan Carlos. Así lo decimos, la jerga. Claro, la jerga poética, la oreja. Poética, traductor. Me acuerdo de repente en su departamento discutiendo 20 minutos por un gerundio, ¿cachai? O sea, perdón, me salió el... ¿Pero por qué? Y la coma, pero si la coma, y la coma, y la coma. Y leía, y además Juan Carlos lee con una voz muy... Abril es el mes más cruel, ¿no? Lee como así, entonces... Pero bueno, eso le dio al poema una factura, una tonalidad que, claro, evidente, como digo, no suena como Eliot porque es imposible, pero suena, ¿no? Y suena muy bien, ¿no? Y ese es mérito del poeta Villavicencio. Bueno, juntos. Sí, creo que traducir es un gesto de humildad. Y hay que entender que, como muy bien dice Braulio, es imposible traer un poema de un idioma a otro sin finalmente traicionarlo y perder esa musicalidad propia que tiene otro lenguaje. Entonces, ¿cómo lo podemos traer? De una manera digna. Y la dignidad tiene que ver efectivamente con la unión indefectible entre la música y la poesía. Tiene que sonar bien acá, si no, esto no funciona mucho. Tremendo desafío.
Yo ¿Dónde estaba escribió? mirando, o sea, desde siempre les digo, desde que vi que habían traducido este libro, me llama la atención la traducción del título, ¿no? Porque es The Wasteland. Yo entiendo por waste muchas cosas, no sé si baldío. Es un tema. Y de ahí para adelante, ¿no? Y estaba revisando ahora los títulos que le han puesto las distintas traducciones al español, claro, y no todos lo han llamado La Tierra Baldía. No. Bueno, de ahí para adelante me imagino que inician este tipo de discusiones como el que están compartiendo, ¿no? E incluso hay uno que se llama Tierra Yerma, Tierra Agostada. Tierra desechada. Desechada. La primera Por- traducción Mi traducción chilena. se hubiera acercado a eso, ¿no? ¿Sí? Desechada. ¿En Bueno, la serio? primera, Sí. esta es la segunda traducción que se hace en Chile. La primera, que es del año 64, que hizo un señor Flavián Levin, junto a una traducción de Los Hombres Huecos, la tituló así, La Tierra Desechada. Ahora, waste también es perder. You waste your time. Claro. Pero en este sentido, claro, a ver, ¿por qué baldía? Porque básicamente tiene que ver con el simbolismo estructural que hay detrás del poema, ¿no? En su primera nota a La Tierra Baldía, Eliot reconoce que la estructura y todo el simbolismo incidental del poema debe entenderse a la luz de un libro que publicó el año 20 la profesora Jessie Weston, donde propuso la idea de que el mito del Grial, esa parte de la materia de Bretaña que tiene que ver con la historia del Grial, o sea, el rey pescador que está exangüe en su castillo, herido, no sé qué, y su enfermedad se transfiere a su tierra y la única manera de salvarlo es encontrar el Grial. Ella sostuvo en ese libro que era una versión, que todo el mito del Grial era una versión cristianizada de antiguos rituales mistéricos referidos a la generación y a la fertilidad, ¿no? Y de ahí la herida, que es una herida sexual, la lanza, el grial, etcétera, etcétera. Entonces, Eliot tomó esa tesis, ¿no? Y construyó el poema a partir de eso. Entonces, desde ese punto de vista, claro, The Wasteland es la tierra que está yerma, que está vacía, que está desolada por la enfermedad del rey pescador, que es, en cierto modo, el análogo al hablante lírico general del poema, o al propio Eliot, ¿no? Por eso que nos parece más acertado traducir baldía, en el sentido de... Pero yermas también está bien, ¿no? Ahora, como se ha popularizado también Sí, en ese ese es el sentido... punto. Claro, ya es conocido con ya es ese... conocido así, ¿no? Es como, no sé, hay un caso notable, por ejemplo, la metamorfosis de Kafka, en realidad no es la metamorfosis, es la transformación. He visto con ese... Sí, ahora último título. ha salido, en alemán existe metamorfose, pero también existe, no me acuerdo ahora la palabra, que es la que usa Kafka, que es la transformación. No es un tema menor, porque titularlo La Metamorfosis trae todo un intertexto con Ovidio, con el mundo de los insectos, ¿no? Que sé, pero bueno, claro. Como se terminó conociendo así todo el mundo, o sea, tú pones Kafka, la transformación, y dices, oh, un nuevo libro de Kafka. Bueno, hay algo de eso también, ¿no? Pero es interesante ver todo esto, Claro. que son lo que está detrás de una Die Verwandlung. traducción. Eso, Die Verwandlung. Die Verwandlung, Claro. dice Que es el la oráculo. transformación. Es la transformación. Porque existen en alemán metamorfosis. ¿No? Pero bueno. Oye, a propósito del tema de la musicalidad, déjame leerte los 4 primeros versos. Espérate, antes que llegue a eso, un segundo. O leamos los 4 primeros No, versos. tranquilo, tiene que ver solamente con la popularidad del título. Básicamente quedó la marca. Exacto. Igual para la mayoría del mundo es La Tierra Baldía en castellano. Y hay esos intentos de un poco de diferenciarse por necesidades de hacer un trabajo distinto, en donde hay algo que resuena mal finalmente, que es lo mismo que el primer verso, por eso te quise interrumpir. Sí. Porque el primer verso también es como un poco, uno está amarrado a ese primer verso, Claro, y cuando ya es alguien así como se claro, conoce. Así se conoce, entonces alguien lo cambia y suena mal. Como ¿qué es esto? ¿Qué quieres hacer? Claro. ¿Qué quieres probar? Antes de que vayamos al primer verso, que sí quiero para que se vayan deleitando, ¿no? Con las letras de Eliot y esta no sé si lo van a leer en inglés o de su traducción. Yo voy a leer un poquito en inglés y Juan Carlos lo va a leer en otra traducción. Bueno, pero antes de eso, Braulio, quería que nos comentaras cómo está dividido el poema.
¿Cómo se arma este Bueno, libro? el poema está dividido en 5 partes o secciones. La primera se llama The Burial of the Dead, el entierro de los muertos. La segunda se llama Un juego de ajedrez. Una partida de ajedrez. Una partida de Lo ajedrez. dijimos nosotros. La tercera se llama El sermón del fuego. La cuarta, Muerte por agua. Y la quinta, Lo que dijo el trueno. Sin embargo, es... Más una sexta que son las notas de Eliot. Claro, Eliot que agregó es notas, tiene razón. que no es menor, digamos, en la configuración del poema. Eso también fue una novedad, Sí. que un poeta le agregara notas a su poema, notas tipo académicas y de scholarship, ¿cachai? Como referencia, fue una cosa muy rara. Sí, ¿no? claro, además como no me van a entender, bueno, les Claro, doy un poco claro, las notas claro, para que claro. se llene un poco Claro. en esta lectura. Esto es lo que Claro. estoy buscando. Ahora, Interesante ejercicio. Pese a esa estructura de secciones, dentro de cada sección hay a su vez varias partes, porque, a ver, el poema es una multiplicidad de voces enorme, ¿no? Es como el juego del ventríloco, ¿no? De hecho, el título original La que había polifonía. pensado Eliot era una frase de una novela de Dickens que dice así, he do the police in different voices, que es como decir nosotros en Chile, imita a los pacos de distintas maneras, ¿no? Le copia a los pacos, la manera de hablar de los pacos, de los policías, ¿no? Porque efectivamente el poema es un mosaico de voces, ¿no? Hay un montón de personajes que hablan, ¿no? La mayoría son mujeres, ¿no? Pero también hay hombres, cantineros, adivinas, mujeres que están desoladas, solitarias, pareja en desastre. Un hermafrodita. Aparece Tiresia, Claro. aparece los peregrinos de Maús, o sea, es una verdadera polifonía, ¿no? Entonces, esto de las secciones, claro, da un cierto orden temático, pero bajo eso está, como te digo, hay una imagen, hay un verso del propio poema que yo creo que lo define a sí mismo. A heap of broken images, dice. O sea, un montón de imágenes rotas. Eso es el poema, ¿no? Que constituye también una raíz de la producción fragmentaria de toda Exacto. la modernidad o posmodernidad. Exacto, claro. De hecho, La para fragmentación. todos, El Ulises también está fragmentado, En todo ¿no? tipo de arte se repite Claro. el gesto de la fragmentación. Claro, porque la realidad está fragmentada, Claro. ¿no? Después de la Primera Guerra todo se hizo pedazos, ¿no? Entonces no había manera de construir una unidad, salvo recurriendo al mito, ¿no? Que fue lo que hizo Joyce y lo que hizo Eliot. Pero aún así el poema es una fragmentación completa, entonces... Por favor, sí, disfrutemos de... los primeros versos. Solamente para demostrar que se oye distinto, ¿no? April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land, mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain. Winter kept us warm, covering earth in forgetful snow, feeding a little life with dried tubers. El entierro de los muertos, la primera parte, dice así. Abril es el mes más cruel, engendrando lilas de la tierra muerta, mezclando memoria y deseo, removiendo pálidas raíces con lluvia de primavera. El invierno nos mantuvo abrigados, cubriendo la tierra con nieve que olvida, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Claro, no suena igual, ¿no? Es evidente, pero suena bien en Es español. impactante igual. Está bonito, sí. Impacta de todas formas en inglés o en español. Pero bueno, esa es la riqueza. Y ahí entramos a otras cosas, ¿no? Como Cortázar, que le metía por ahí palabras. Yo creo que uno debiera hacer eso, ¿no? Hay palabras que hay que dejarlas en el idioma que son y uno, saliéndonos del tema, ¿no? Poder ocupar Claro. la que le parezca Los mejor a recursos, uno poner. Bueno, el primer verso el primer verso está lo que te decía, ¿no? Abril es el mes más cruel. Estamos en el hemisferio norte. Abril es el mes de la primavera. Claro. Sería como el septiembre. Claro, o sea, de abril aquí a es el mes más octubre. cruel. Listo, ahí partió todo, ¿no? Pero bueno, se entiende, ¿no? La llegada de la primavera es cruel con todos. No sé,
con la mayoría. ¿Y por qué? Te vamos a entrevistar a ti. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, para todos alguna vez ha sido cruel porque hay todo un es como pasarlo bien en el año nuevo. Hay todo un imaginario de que las cosas debieran ser de otro modo y él lo está planteando aquí con la muerte de entrada, claro, ¿no? Claro, todo lo que quería florecer mata. Todo lo que quería dar vida está muerto, ¿no? Esa es la inversión del poema. Bueno, maravilloso, ¿no? Es una entrada a las letras de Eliot. Quería que, bueno, no nos va quedando mucho tiempo, nos queda poco tiempo, pero quería que conversáramos en esto que han ido mencionando con hablar del Ulises de Joyce, porque siento yo que este poema, como el Ulises, tú decías, no se puede hablar de algo nuevo, pero rompen los esquemas tradicionales en los que se escribe literatura. ¿Qué tenía en mente Eliot cuando hace esto? ¿Qué era lo que quería decir? ¿Que quería hacer un tratado, una gran obra? No, o sea, a ver, mi tesis, mi idea, que fue lo que planteé en ese libro, ¿no? Es que Eliot, ¿cómo decirlo en breve? El poema, entre otras cosas, porque habla de muchas cosas, pero en términos centrales lo que habla es que el amor humano no es posible. Es decir, que el amor entre un hombre y una mujer, el amor que podríamos llamar romántico, la pasión amorosa, no necesariamente el amor matrimonial, del cual se tienen tremenda expectativa, no es posible. Al contrario, está destinado, es un poco el juego Eros y Tánatos, ¿no? Que viene de tan antiguo, ¿no? El amor que genera muerte. Y eso está íntimamente ligado a su experiencia personal en esa época. Su primer matrimonio con Vivian Haywood, que fue un desastre, ¿no? Y lo pasaron muy mal. Los dos eran medio neurasténicos. Ella más que él. Bueno, ella terminó internada en un sanatorio para enfermos mentales. Pero fue una relación muy... no sé cómo decirla. ¿Tormentosa? Peor que eso, mortal, ¿no? Y entonces eso es lo que está a la raíz del poema. Hay muchas cosas, está la guerra, está el modernismo, está la desolación, está la pérdida de la certeza, hay muchas cosas. Pero yo diría que el tema central es eso, es que el amor no da vida, sino que da muerte, ¿no? Y por lo tanto, lo que tiene que hacer el poeta, porque La Tierra Baldía también se puede leer como un camino, es liberarse de ese amor hacia un amor, por decirlo así, más espiritual, ¿no? De hecho, los versos finales, la referencia a la golondrina y las citas de Dante, como que apuntan a una mirada como espiritual, que de hecho, si uno lee después Miércoles de Ceniza o Cuatro Cuartetos, y la conversión de Eliot entre medio, puede entenderse por ahí, ¿no? Pero es como una liberación del amor femenino que en la experiencia personal de él fue desastrosa, ¿no? No es que sea, no es el que esté planteando un statement en general, ¿no? Todo amor es mortal, no, pero no sé, Juan Carlos, tú eres más intuitivo que yo. Puta, es que con ese discurso tuyo pero básicamente creo que hay un conjunto brutal de trizas, de ecos. Entonces creo que la lectura que hace Braulio es tan correcta como lo que les decía al principio, que es este reflejo trizado de los tiempos que se están viviendo, de esta oscuridad que cruza el alma del poeta como cruza el alma del mundo que para ellos es Occidente. Claro. Entonces hay tanto de alguna manera reflejando esta particularidad como también la globalidad. O sea, el mundo es así, la vida es así, la existencia, el amor es la muerte a la vez. O sea, es todo, ¿no? Es como un gran poema del fracaso, ¿no? Pero deja abierta una salida al final, ¿no? Tenemos hay esperanza. Hay esperanza. Sí, claro, si no, mejor no escribir nada. De hecho, no lo he publicado. Porque es una época de fracaso, sí, un tremendo fracaso. Obvio. Los años 20 es un fracaso en el mundo, ¿no?
todos los alcances que se habían logrado en términos incluso sociales ya a la época, todo eso cae porque no somos capaces de ponernos de acuerdo y bueno, vamos a ocupar todo lo que tengamos, todos nuestros avances, toda nuestra tecnología para hacernos pedazos. Fue bien brutal, Claro. además la animalidad que tiene la Primera Guerra Mundial, y piensa en el genocidio, en el genocidio de los armenios, la guerra del 14, la revolución bolchevique del 17, Spengler publica la caída de Occidente, o sea, es una época de desastre, todo se cae a pedazos, todo se cayó a pedazos. Bueno, me voy a quedar aquí como con puchero. Sí, que no. Pero hay una pequeña rendija de esperanza al final del poema. Bueno, hay una cosita que debería comentar que que bueno, creo que tiene que ver con eso mismo, la portada del libro, o sea, el diseño, la tapa del libro, digamos, es en Descontexto hemos trabajado harto con las imágenes de muchísima gente con historias renombradísimos y en este momento hicimos una portada negra, sin imagen, por lo mismo. Y el reverso, generalmente colocamos en la portada la imagen y el reverso su reverso. Y acá es efectivamente el reverso de toda la portada, o sea, con las letras al revés, etcétera. Entonces, de alguna manera lo que quisimos dar cuenta es de la transparencia de la oscuridad que nos tenemos en las manos cuando nos tenemos esto. Como lo que hemos comentado, que se trata de la Tierra al Día. ¿Cómo dice la frase? Bueno, para los que nos están escuchando, ¿cómo es? Consuelo de mucho, ¿cómo? Algo así. Mal de muchos, consuelo de tontos. Así que vamos a ir a leer La Tierra Baldía. No estamos solos, para todas esas almas que nos están escuchando. Además, lo que sea que estén pensando no es de estos tiempos. Hay estos dolores o estas oscuridades que han atravesado la humanidad. Pero casi va a cumplir 100 años el poema ya. Sí, claro. Y sigue siendo de una modernidad brutal, igual que el Ulises de Joyce. Es increíble. Ya han pasado 100 años. 100 años y llegamos y logramos publicarla después del camino que no te explico. Tuvimos 4 años y medio peleando, o sea, no peleando, pero en trámites con editoriales, agencias. Íbamos de Inglaterra a España, de España a Argentina, Argentina a España, de España a Inglaterra. Fue delirante. 4 años y medio por el tema de los derechos. Y tiene eso, les iba a decir, los derechos, ¿no? Sí, pero claro, con Faber and Faber, la editorial de somos gente muy seria. Somos gente seria. Claro. Y por eso no tuvieron nada más la posibilidad de publicarlo bilingüe. Pero fueron 4 años y medio de gestión. Bueno, y hoy día, ¿dónde? Lo pregunto porque siempre después nos llegan los correos, los tweets, los mensajes en el Facebook. ¿Dónde encuentro el libro? Te cuento, hay una página, está el blog de Descontexto, que es histórico, llevamos 11 años. Está el Facebook de Descontexto para cualquier tipo de venta directa. Pero también pueden encontrarlos en nuestros libros, La Tierra al Día, por cierto, en las librerías de Lastarria, particularmente, y en el sector del drugstore. En Lastarria del Ulises, ¿no? En la Ulises y en Metales Pesados, particularmente. ¿Y el GAM también? No, esta vez. No esta vez. Pero, hay otros libros. Vamos a, este año, gracias al Consejo de la Lectura, del libro de lectura, vamos a tener una página web. Entonces en esa página web vamos a lograr todos nuestros libros con las reseñas, y con algún fragmentillo, digamos, para mostrar a la gente las portadas y los lugares de venta en Chile, en el extranjero, y venta directa también para poder pedirlo en cualquier otro lugar donde no podamos llegar a una librería. Bueno, Barrio Las Tarrias, Drugstore. Y bueno, Descontexto lo podemos buscar. Y en la librería Proa de la Universidad de los Andes. También y en la Universidad de los Andes. También está ahí. La prueba que sobrevive. La prueba que sobrevive. Sí, porque cerraron la de Maquíver. Sí, claro, histórica. Están empezando a cerrar algunas librerías y eso es como una ola muy triste, digamos, en general. Pero se abren otras. La Tierra Baldía. Sí. No sabemos si se abren otras de verdad. Las que estaban en Las Tarrias hace 10 años no estaban, por ejemplo. Sí, claro. Yo creo que el público lector se mantiene. No sé si disminuye. La gente que le gusta leer ha existido siempre y la que no también. Exacto. Me gusta la esperanza. Es buena actitud. Sí. Braulio, Juan Carlos, muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros aquí en el programa. Gracias a ti.
Muchas gracias. Nos vamos a despedir aquí. Estuvimos hablando de La Tierra Baldía de T.C. Eliot, este poema el más importante del siglo XX. Partíamos hablando de esto, ¿no? Lo fuimos descubriendo junto a ustedes esta mañana aquí en el programa. Nos despedimos de Braulio Fernández, director del Instituto de Literatura de la Universidad de los Andes, y Juan Carlos Villavicencio, editor de Descontexto, quienes estuvieron trabajando en esta traducción bilingüe. Ya nos decían 4 años y medio de trabajo para darle vida a esta traducción al español de Wasteland. Nos vamos a despedir con música y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11. Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.